Dios les bendiga, apreciados hermanos y amigos que estén tomando este curso de introducción a la teología cristiana. Esta ya es la lección número 4. Hemos ya avanzado un tanto. Y el tema de hoy es un tema profundo, interesante, muy de reflexionar también. La teología pues se trata de eso, ¿no? De reflexionar, de pensar alrededor de las cosas de Dios. La revelación, el tema de la revelación. Bueno, si vamos a estudiar a Dios, pues ¿cómo lo vamos a estudiar? ¿Qué muestra le tomamos? ¿De dónde sacamos el ADN? Así que esta lección se refiere a eso. No podemos estudiar de Dios, sino lo que Dios mismo nos muestra. Y ese mostrar es de donde viene la palabra revelar, como veremos a continuación. Vale la pena aquí aclarar algunos términos o algún uso de términos, ¿no? Porque en nuestro argot pentecostal estamos acostumbrados a hablar de la revelación y en nuestro mover unicitario decimos, bueno, es que Dios nada más viene por revelación de Dios. Y ese proceso de que el Espíritu Santo nos abra el entendimiento y comprendamos, lo llamamos revelación, pero en los textos teológicos más bien se le conoce con la palabra iluminación, a esa acción del Espíritu Santo que actúa en la mente de las personas y les guía a la verdad. Es la iluminación del Espíritu. El Señor les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Entonces, en esta lección y en la próxima también que hablaremos Dios mediante de la relación entre la naturaleza, la teología natural y la revelación, pues la revelación debe entonces entenderse como lo que Dios nos muestra, pero en la palabra, en este caso específico, o también, como veremos dentro de 8 días quizás, en la naturaleza, en la creación, porque pues los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿no? Y aquí este texto que puse acerca del apóstol Pablo dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, Dios se lo mostró, Dios se lo reveló. Muy bien, entonces, revelación es lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos da a conocer y vamos a mirar si esa revelación sigue vigente todavía o ya está cerrada. Por eso no hablamos hoy en día teológicamente de revelación así, porque ya la revelación en ese sentido de lo que Dios quería comunicarme a mí está completa en la Biblia. Entonces ahí se convierte en inspiración, ¿no? La inspiración de los santos hombres que Dios escogió para que escribieran el texto y pasaran esa revelación, ese mostrar de Dios, ese hablar de Dios a forma escrita y fijaran el canon y entonces ahí tenemos ya el contenido de la revelación. Ahora lo que nos toca es estudiar esa revelación y ahí sí que el Espíritu Santo nos ayuda a comprenderla, la iluminación del Espíritu. No se puede hacer teología sin el Espíritu. Decíamos la vez pasada, los hombres no perciben, en su estado natural no perciben las cosas que son del Espíritu porque pues son locura para ellos. Se han de interpretar espiritualmente. Entonces, aclarado este puntico, vamos a hablar acerca de la revelación como lo que Dios nos quiere dar a conocer y específicamente hoy pues lo que tenemos en la palabra o como esto no es nada más pentecostal unicitario, sino es teología cristiana, pues hay otras corrientes, otros pensamientos dentro del cristianismo, llámese católico, evangélico, ortodoxo también, vamos a mirar, y entonces miraremos algunas de esas posiciones que se han presentado y siguen presentándose hoy en día. Entonces vamos a empezar pues con esto y vamos a mirar acerca de la naturaleza humana o a retomar la idea que teníamos hace 8 días acerca de la naturaleza humana y la necesidad que tenemos de una revelación. Entonces, se plantean algunas preguntas importantes. ¿Hasta qué punto el ser humano caído puede comprender las cosas que son de Dios, del
Espíritu Santo. Ahí tenemos la imagen, me parece muy diciente, un terreno seco, estéril, pero de un momento para otro se convierte en campo fértil. ¿Qué pasó? Bueno, ahí es donde, si fuéramos en nuestra propia historia, donde llegó esa iluminación del Espíritu y conocimos la revelación de Dios, la creímos y comenzamos a vivir en esa plenitud de vida. Entonces, es capaz el ser humano, por su simple razonamiento, por contemplar las cosas que existen hoy en día, de llegar a el conocimiento de Dios, o requiere que alguien le diga acerca de Dios cómo es ese Dios que algo deja ver, sí, claro, a través de la creación. Es de eso a lo que nos referiremos y alrededor del cual estaremos discutiendo, más que discutir, recordando algunos conceptos que algunos pensadores han dado en estas próximas 2 lecciones. Entonces, sí, definitivamente creemos que el ser humano necesita que se le diga cómo es Dios. De ahí la predicación del Evangelio. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, sí es importante y sí es necesario que se predique el Evangelio y se nos diga cómo es Dios. Antes de eso, pues la Biblia usa algunas palabras, algunas metáforas. El velo lo tienen puesto allí, aunque leen, no pueden comprender hasta que se conviertan, hasta que crean y el velo se les quite. Es la incapacidad natural del ser humano para contemplar completamente las cosas divinas a través de sus capacidades naturales nada más. Así que ya dentro de 8 días estaremos mirando cómo ese conocimiento natural pues se va o se puede compaginar, ese conocimiento natural acerca de las cosas de Dios se puede compaginar con esta revelación, digámoslo así, especial que Dios nos ha dado. Bien, entonces un tema central dentro de la teología cristiana es el tema de la autorrevelación. Dios se muestra a sí mismo, se revela a sí mismo y lo hace de diferentes maneras, de diferentes formas. No únicamente aquí pensando en el texto escrito de la Biblia y la creación, sino que en la misma Biblia, en el mismo relato bíblico, Dios se va revelando, se va mostrando de diferentes maneras hasta que llega a esa máxima revelación de Dios que es Jesucristo. Por decir algo, en el transcurrir de la historia de la salvación, pudiéramos llamar nosotros en el relato bíblico, encontramos que en varios episodios, ejemplo excepcional, ejemplo que nos ilustra mucho, el éxodo de Egipto. Siempre lo tomamos en nuestras prédicas para decir Egipto es tipo del mundo, la tierra de Canaán es tipo de la gloria, de la salvación, y el peregrinar por el desierto es tipo de nuestra vida cristiana en este mundo. Así que en ese éxodo, en esa liberación del pueblo de Israel de la tierra de Egipto y en su peregrinar hasta la tierra prometida, pues Dios fue mostrando varias cosas, Dios se fue revelando. Allí reveló su nombre referente a la salvación, JHBH, antes no se había dado a conocer así. Es el Dios perdonador, es el Dios que suple. Bueno, todas esas manifestaciones acerca de Dios que Él mismo va dando a conocer a través de esos actos metidos dentro de la historia. La vuelta del pueblo de Israel del exilio de Babilonia a la tierra de Canaán y sus promesas, esas son obviamente muestras de ese amor, como lo decía el profeta Jeremías, amor eterno. Con amor eterno te ha amado, prolongación de la misericordia. En fin, Dios se va mostrando a lo largo de la historia. Entonces esa historia de la salvación que encontramos en la Biblia es una revelación, como hemos explicado ya también, un término que usamos, progresiva, ¿no? Entre más pasa usted las páginas de la Biblia, pues más va conociendo acerca de este Dios, como veremos, hasta llegar a la máxima
revelación de Dios en el Nuevo Testamento. La creación, lo que nosotros vemos a diario, pues ya leímos el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación demanda la existencia de un creador. El orden, la belleza de la creación, la misma naturaleza del ser humano, por ejemplo. Entonces, este mundo natural, este mundo que percibimos con los órganos de nuestro sentido, es también una revelación de la gloria, el poder, la sabiduría, el dominio de este único y sabio Dios que ha creado todas estas cosas que conocemos. Es un tema muy importante en la Biblia, en los libros sapiensales, por ejemplo, el libro de Job, los últimos capítulos, esas preguntas acerca de ¿qué tanto sabes tú de mí? ¿Qué tanto conoces a Dios? A ver, ¿estás hablando de mí? Pues muéstrame, y comienza a hacer unas preguntas allí que el hombre tiene que decir no. Job dijo al final, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dios invita a Job y también pues a sus amigos que lo estaban visitando a contemplarlo en el orden y en la belleza, digámoslo, y en todo el desarrollo de la vida y en los ciclos que hay, en las leyes que existen en medio de la naturaleza que él mismo estaba diciendo ha organizado, ¿no? En la naturaleza Dios puso un orden. Pero además también esa revelación se da de manera personal en muchos momentos de la historia con varios personajes a través de sueños, a través de visiones, a través de manifestaciones personales, ¿no? Interpelaciones personales, Moisés, Abraham, Samuel, Dios habla a cada uno y de manera muy personal. Así que esto es interesante tenerlo en cuenta porque no es un Dios que podamos como encasillar en una sola manera, no. Dios tiene diferentes formas de comunicarse, de revelarse. Y así llegamos al Nuevo Testamento. Entonces en el Nuevo Testamento encontramos estos mismos tres métodos de comunicación divina, de revelación de Dios hacia el ser humano y eh, al mismo José, por ejemplo, ¿no? Dios le habló a, Pedro, a Pablo. Hay manifestaciones de Dios de esa manera, pero Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por su Hijo. Así que aquí aparece Jesucristo, la máxima revelación de Dios, la palabra que se hizo carne. Jesucristo es la imagen del Dios invisible, dice Colosenses 1:16, Colosenses 1:15, perdón. Así que ahí mismo en el Nuevo Testamento tenemos la plenitud de esta revelación. Dios se mostró. Es llamativo que el último texto del Nuevo Testamento y de la Biblia se llama así, la revelación. Y se habla de la revelación de Jesucristo. Entonces, en esa autorrevelación divina, en ese darse a conocer de Dios, hay también de todas maneras un mensaje implícito. Y ese mensaje es que sin la ayuda divina, el ser humano sería incapaz de discernir completamente la naturaleza y los propósitos de Dios para con el ser humano que se revelan a través de esta manifestación en carne. Si el ser humano por sí mismo pudiera comprender y entender
todo lo de Dios, lo que a Dios se refiere y los propósitos de Dios para con él, pues para qué Dios autorrevelarse si ya el hombre es capaz por sí mismo de hacerlo todo. Pero, ¿qué es de lo que estamos hablando en sí? ¿Qué es la revelación? ¿A qué nos referimos con esta palabrita? En los libros de la Biblia aparece un libro llamado libro de la revelación o Apocalipsis, que es la palabra griega en el Nuevo Testamento, y por eso algunas Biblias llaman el libro de la revelación. Esa palabra significa quitar el velo, correr una cortina, dejar ver algo que antes estaba oculto. Entonces, en el uso cotidiano de ese término, pues podemos entender que la revelación es hacer algo visible, algo que no estaba visible, a hacerlo visible, dar a conocer algo en su plenitud. La manifestación, revelación es manifestar, es mostrar algo que hasta ahora había estado oculto o poco claro, tenue. Pero cuando hablamos de la revelación de Dios en este contexto teológico, pues tenemos que entender que esa revelación no es total, no es al 100%. No descubrimos todo lo que de Dios se puede saber. Muchos escritores en la Biblia, Pablo, el principal, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. No podemos llegar a decir, ya capté, ya tengo en mi mente todo el conocimiento que de Dios alguien pudiera tener. Lo que alguien pueda estudiar acerca de Dios, ya lo tengo todo. No. Tenemos algunas cosas que Él nos quiere mostrar, pero de todas maneras esa autorrevelación de Dios es también limitada. Dios se reserva algunas cosas. Por eso algunos hablan acerca de la teología de la reserva, las cosas que ocultas de Dios. Y la Biblia también nos lo dice así, las cosas ocultas de Dios pertenecen al Señor. Pero las reveladas, las que Él nos ha mostrado, son para nosotros, para sus siervos. En ese orden de ideas llegamos a este pensador, teólogo de la Reforma, Martín Lutero, que sugirió que la autorrevelación de Dios definitivamente solo era parcial, pero esa revelación parcial de Dios es suficiente para los propósitos divinos con la humanidad. Es una autorrevelación además confiable y adaptada, adecuada para el ser humano. Eso es uno de los puntos clave de la teología de Martín Lutero. La revelación es dar a conocer entonces algo. Cuando leemos en los periódicos los titulares o en las revistas o escuchamos noticias y nos cuentan acerca de, por ejemplo, ahora están aquí en campaña presidencial, lo que está haciendo fulano, lo que hizo ayer. Entonces nos están dando a conocer, nos están revelando algo. Pero en los términos teológicos de esta revelación, entonces, no se limita tampoco a una simple información, a un simple conocimiento. Es más que un simple conocimiento intelectual, conocimiento de ideas o de frases. Y por eso vamos a mirar aquí vamos a tratar de ver acá un intento que han hecho los teólogos, un intento de explicar o de arrojar más luz acerca de este tema de la revelación, y lo han hecho desarrollando, como decía, diferentes enfoques o modelos alrededor de este tema de la revelación. Vamos a considerar 4 de ellos, aclarando que no son excluyentes. Si yo me voy más por uno, no quiere decir eso que niegue los otros 3, sino que se pueden aceptar, incluso se pueden solapar también, traslapar uno sobre otro. Entonces vamos a empezar con el
primer modelo, que es ver la revelación como una doctrina, un enfoque dogmático, que ha caracterizado tradicionalmente pues a la Iglesia católica, pero ojo que también a muchos teólogos y muchas iglesias de tinte evangélico conservadores. Vamos a ver que en eh, nuestro dialogar, ¿sí?, teológico, los pentecostales unicitarios tenemos de varias partes un poquito. Preste la atención y usted se dará cuenta de esto. Entonces, yo sé que esto cuando, ¿qué vamos a tener con los católicos? Bueno, vamos a ver que hay algunas cosas que compartimos con ellos. Entonces se dice que en este enfoque que la revelación está centrada en algunas declaraciones acerca de Dios. Declaraciones que están contenidas pues, para el mundo evangélico conservador en la Biblia. La Biblia es en donde está contenida la fe que se debe creer y practicar, pero como vimos la vez pasada, también los católicos le agregan a esa palabra inspirada que es la Biblia la tradición eclesiástica, lo que han opinado los maestros de la iglesia, los doctores de la iglesia, según ellos. Entonces hay un depósito de la revelación que está contenido, son declaraciones, son afirmaciones, son dogmas que se han acumulado a lo largo de los años, y esa es la revelación que se debe continuar. Por ejemplo, este escritor católico, él afirma que la fe no se puede entender aparte de la aceptación de esas verdades que han sido reveladas a lo largo de la historia. Verdades que han sido reveladas a lo largo de la historia. Entonces, es un enfoque que muestra la revelación como proposiciones acerca de Dios y que han sido, repito, establecidas no únicamente para los católicos por la palabra de Dios, sino también por las tradiciones tanto escritas como también orales. Hay también personajes dentro del mundo evangélico conservador, como este escritor conservador, quien escribió estos 6 tomos acerca de Dios, la revelación y la autoridad, que han tenido mucha influencia principalmente en el mundo, digámoslo, fundamentalista de acá de los Estados Unidos. Este señor Henry, pues él ve la revelación como esa información doctrinal que se obtiene exclusivamente, sí, de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vista, la Biblia, como una declaración, como una colección de declaraciones doctrinales, propuestas acerca de Dios. Es un enfoque que ha sido tomado también como legado del racionalismo, de la ilustración, que hace énfasis en las proposiciones. ¿Qué podemos nosotros o qué queremos decir cuando hablamos de que la revelación es proposicional? Las proposiciones. Estamos diciendo de que Dios le dijo a los emisarios, los agiógrafos sagrados, los que escribieron la Biblia, les dijo de manera expresa esas verdades que ellos debían escribir y que son verdades intelectuales, se pueden entender de manera racional. Informaciones sobre la naturaleza de Dios que son proporcionadas exclusivamente a través de la palabra de Dios. Otro de los escritores dentro del mundo evangélico que hizo, o más bien hizo oposición a esos enfoques meramente proposicionales,
fue ese señor Packer, y él dice que la revelación no es solamente letra, no es solamente una declaración que se puede entender y ya, eso es todo, sino que es además una mezcla entre esa proposición, sí, la palabra divina, pero también la acción de Dios en el que se está acercando. Y ahí vamos ya pasando a otro enfoque hacia el carácter de Dios. Este señor Lindbergh ha criticado esa postura en su libro La naturaleza de la doctrina. Él argumenta que cualquier intento de entender la revelación únicamente como proposiciones informativas, afirmativas, alrededor de Dios, debe ser rechazado como frío intelectualismo, literalista, y que se basa en suponer erróneamente que es posible afirmar toda la verdad objetiva acerca de Dios en un texto. Hay algo allí que es interesante, y es que este señor dice que el lenguaje humano es incapaz de expresar completamente todo el conocimiento acerca de Dios. Este es un puntico interesante para analizar en este concepto de que la revelación es solamente lo que está en el texto y nada más. Hay algo de todas maneras más metafísico, por usar una palabra filosófica, en esto de la revelación. Porque no solamente es leerlo, sino que hay una acción en la mente y en la vida del que está leyendo. Entonces, por eso algunos han avanzado un poco y han dicho, no, la revelación no es nada más un dogma, no es nada más una colección de afirmaciones, de proposiciones acerca de Dios, de declaraciones enfáticas, afirmaciones, sino que es una presencia divina. Uno de los teólogos que escribió acerca de la naturaleza, el hombre y Dios, ya veremos por qué el tema de la naturaleza en esto, fue ese señor William que afirma en su obra: lo que se ofrece a la comprensión del hombre en cualquier revelación específica no es solamente una verdad acerca de Dios, sino que es el mismo Dios vivo y verdadero. Entonces él ya avanza no únicamente a un conocimiento de Dios, sino a la misma presencia de Dios. Claro que él no fue el primero en afirmar esto. Muchos de esos que habíamos la vez pasada, de esos místicos y de esos que afirmaban o insistían acerca de sentir, de experimentar a Dios en sus vidas, pues estaban de acuerdo también con este pensamiento. Varios teólogos del siglo XX, especialmente de estas décadas de 1930 y 1940, se aliaron con este modelo de revelación como presencia divina en la vida del que está acercándose al conocimiento divino. No es nada más la revelación un conocimiento acerca de Dios, que eso sería hablar de Dios como de un objeto, dicen ellos, como de un ello, sino que Dios es un tú. Y si hablamos de tú, entonces no hablamos de un objeto, sino que hablamos de alguien, de un ser personal, de alguien con quien se puede relacionar. Así que la revelación entonces aquí da otro paso de la letra a la relación, a la presencia activa de Dios en la vida del creyente. Uno de los que ahondó en esto fue este señor Emil Brunner, La verdad como encuentro, un texto que le publicó en 1937, año en el que llegó precisamente el misionero Axel Werner Larsen a Colombia. Y en este texto él expone la idea de que la revelación, como una simple comunicación de Dios, se queda corta. No es nada más una comunicación de Dios, sino que es una relación. Realmente
se imparte la presencia de Dios dentro de la vida del creyente. El señorío, dice Brunner, el señorío y el amor de Dios no pueden comunicarse de otra manera que no sea entregándose a sí mismo. El foco de este texto es que Dios no solo transmite información, se transmite a sí mismo a través de esa revelación. Entonces, el concepto de revelación no se limita a una letra, a un texto, a un conocimiento, sino a la presencia personal del mismo Dios en la vida del que se está acercando a Él, del que quiere conocerle más. No es solo información acerca de Él, insisto. Entonces, hay un elemento aquí relacional. Relación. Dios no es un objeto, no es un ello. Dios es un tú. Un tú. Y como es un tú, es un ser con el cual se establece una mutua relación. Dios se está revelando y la humanidad o el creyente le está respondiendo y Dios se está relacionando con él. El concepto de la verdad como encuentro entonces transmite dos elementos indispensables para una correcta interpretación de la palabra revelación. Es, de todas maneras, una comunicación, sí, claro, un conocimiento, porque usted podrá de pronto saber algo acerca de alguien, pero es distinto saber algo acerca de alguien a conocer a ese alguien. Entonces, claro, hay algún conocimiento, hay algún saber que adquirimos, pero hay también una relación personal para poder decir, conozco a fulano de tal. No es que sea algo de él, sino que ya lo conocí, ya me relacioné. No podemos, sin relacionarnos con esa persona, decir que conocemos a ese, a ese ser. Interesante esto. Hace unos días estaba viendo un testimonio de alguien en el mundo del ajedrez que decía, yo sabía mucho de Bobby Fischer, admiraba a Bobby Fischer, pero cuando le conocí, cuando tuve la oportunidad de relacionarme, de compartir con él, cuenta de 3 veces que compartió con él en privado, y entonces no únicamente le sabía lo que había oído, conocimiento de él, sino que en esa relación lo conoció y yo, pues, no sabía si quedarse con el que conocía de oídas o con este que realmente ahora estaba descubriendo porque lo decepcionó. Lo decepcionó que era antisemita, lo decepcionó que odiaba a los negros, que bueno, no únicamente que odiaba el comunismo, sino muchas cosas más. Y entonces es interesante este punto de vista de Brunner porque dice él, ningún discurso, ninguna palabra es adecuada a la revelación de Dios si no se conoce como un Dios personal. No es nada más datos acerca de Dios de lo que se trata la revelación. Se trata de una comunicación que da vida y restaura la vida. Bueno, ahí vamos entonces. Se surgieron críticas, por supuesto, a este método también. Y le decían, pero es que usted no puede conocer a alguien sin saber algo acerca de ese alguien. De todas maneras, él no estaba negando, ni este enfoque niega que haya un conocimiento, una comunicación, pero esa comunicación me tiene que llevar también a la revelación. En ese orden de ideas llegamos a un tercer enfoque con respecto a esto de qué es revelación, y dice que la revelación es experiencia, no es nada más un dogma, un conocimiento, no es simplemente una presencia, es una experiencia. Entonces aquí el enfoque está en lo que experimente o sienta el ser humano, la experiencia del individuo, lo que sienta ese creyente cuando se relacione con Dios. Experimenta un individuo. Aquí tenemos a un teólogo católico, tildado de modernista en su época, y él, por ejemplo, consideraba la idea de la revelación como
como más que información. La revelación, si se trata nada más como información, es inadecuado ese concepto de revelación. No se trata de sola información, se trata de transformación. Entonces, me acuerdo que los hermanos de allá en México, no le voy a hablar de religión, voy a hablarle de relación. Fíjese que de todas maneras hay cositas ahí interesantes para que analicemos. La revelación no es mera información, es transformación. Y en una conferencia famosa en Londres en 1909, él dijo que Cristo murió es una proposición cuyo significado es claro para todos. Que murió por nuestros pecados también es comprensible intelectualmente para la mayoría, pero su sentido divino se revela solo a la luz de la experiencia espiritual interior de nuestra propia vida espiritual. La revelación no radica en las palabras o en las declaraciones ni en el pensamiento intelectual que evoca en nuestras mentes, sino en la experiencia interior de redención a través de Cristo que ocasiona cuando se interpreta. Bueno, me parece interesante esta postura de este pensador. Y otro famoso entre los evangélicos, este teólogo alemán, Schleiermacher, o Jeremiah, como dicen en alemán. Bueno, él habla de una devoción personal, de conocer a Cristo personalmente, habla de la importancia de esa conciencia de conversión, de ese sentimiento que evoca la conversión personal. Él viene de un trasfondo pietista y la mayoría de movimientos pietistas del siglo XVIII, incluido el metodismo, del que hablaremos con ese señor John Wesley cuando hablemos más adelante de las raíces del pentecostalismo también, pues hicieron énfasis en las nociones de la experiencia espiritual, ¿no? Lo que significa una creencia, una religión basada en la experiencia personal, una fe viva, en oposición a lo que llamaban ellos una ortodoxia de madera. Temas que, como dije, veremos cuando hablemos un poco de este pensador, de este escritor también, predicador, John Wesley. El metodismo y el wesleyanismo que todavía existe hoy en día, la iglesia wesleyana. Pero entonces, en su libro Fe Cristiana, Schleiermacher enfatizó que la fe cristiana no era principalmente conceptual, sino que más bien las doctrinas debían verse como expresiones de segundo orden de su verdad religiosa principal, que es la experiencia de la redención, no solamente conceptos, sino que es una experiencia. La esencia del cristianismo es el sentimiento, decía él, el tener la autoconciencia de una absoluta dependencia. Ese es el punto de partida de la teología cristiana según Schleiermacher. Críticas, pues algunos dijeron que este enfoque de la revelación consideraba o reducía la teología nada más a una interpretación de los sentimientos, de las emociones internas del ser humano. Y entonces llegamos al cuarto enfoque acerca de lo que es la revelación, y es la revelación como historia. La revelación como historia. Aquí aparece un personaje, Pannenberg, también alemán. Para él la teología cristiana se basa en un análisis de la historia universal, pública y asequible. Más que en la subjetividad interna de las emociones, de la experiencia humana, del sentir del ser humano o de una interpretación nada más del texto, la historia es o tiene la capacidad de llegar a convertirse en revelación divina. Para Pannenberg, Dios es el Dios de la historia. La revelación es esencialmente un evento histórico, público y universal que se debe interpretar la historia como un acto de Dios. Él escribió un libro
las tesis dogmáticas sobre la doctrina de la revelación. Y en ese texto establece 7 tesis, de las cuales 5 principalmente son de especial interés con este tema de la revelación divina. La autorrevelación de Dios en las Escrituras no se produjo directamente al estilo de una teofanía, sino indirectamente a través de los actos de Dios en la historia. Una teofanía, sabemos, es una aparición temporal, no necesariamente material, de Dios, y que en contraste con la encarnación, entonces en la que sí, definitivamente es Dios se revela materialmente en una persona. Dios aparece en este mundo en forma de hombre, tangible, visible, palpable. Jesucristo es la manifestación, la revelación de ese único Dios verdadero. La revelación completa no se entiende desde el principio, sino que la revelación se entenderá al final de este proceso histórico. A diferencia de las manifestaciones divinas especiales, como esas teofanías que dijimos, la revelación de Dios en la historia es pública y es universal. Todo el mundo, esa revelación está abierta a cualquiera que tenga ojos para verla. Y esa revelación no se realiza exclusivamente en la historia del pueblo de Israel, sino que se realizó, sí, completa, perfecta, en la historia de Jesucristo. En Jesucristo se cumple toda la historia de la redención, la historia de la salvación. Así que no podemos despreciar, menospreciar el carácter histórico de Cristo, en el que Dios se está revelando, sí, también dentro de un pueblo, el pueblo de Israel, pero con beneficio para toda la humanidad. Y por eso Pannenberg también hace mucho énfasis en su teología en la historicidad de la resurrección de Cristo. Y ese parece ser como la parte fundamental de su teología. Dios se está revelando entonces a través de la historia universal a la humanidad. Novedoso este enfoque para muchos, pero también ha levantado pues sentimientos en contra, porque algunos lo tildan de muy imaginario, de muy recursivo, pero que no tiene algún fundamento bíblico. Bueno, y ya aquí entonces nos empalmamos con el tema que vamos a tratar, Dios mediante, en la siguiente clase, que es, bueno, y entonces al fin como quedamos con lo de la revelación. ¿Cómo es que Dios se da a conocer? Y vamos a mirar si la naturaleza, si la creación nos muestra, nos revela algo de Dios, y si eso es suficiente, o si definitivamente necesitamos de esa revelación que, como hemos visto hoy, está contenida en las Escrituras. Claro que sí. Creemos en que la Biblia es la revelación escrita de Dios, pero que no se limita a esa letra nada más, sino que también es de todas maneras una relación, ¿no? Mucha gente lee la Biblia, pero no entiende lo que lee. Entonces la revelación va más que nada más unas letras, sino que sí nos tiene que llevar a una relación, a una presencia divina. Y también, como pentecostales que somos, pues decimos, a una experiencia. Dios se siente, no únicamente se lee. Dios es real, Jesucristo vive, y sí que es capaz de transformar también la vida del ser humano. Nadie que no haya nacido de nuevo, que no haya experimentado el nuevo nacimiento, que no haya experimentado el poder transformador de Jesucristo, puede llegar a decir que conoce lo que Dios siquiera debiera conocer. Así que, bueno, ahí quedamos, y dentro de 8 días continuaremos con esta quinta lección ya acerca de la introducción al tema de la teología, teología cristiana en general, ¿no? No teología netamente pentecostal ni exclusivamente unicitaria, aunque pues siempre nuestro enfoque y nuestros apuntes son con ese enfoque pentecostal y unicitario.
Mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Nos veremos en la próxima clase. Gracia y paz.